a un nuevo video en el cual hoy hablaremos de la transformación de funciones o combinación de funciones. Dentro de la combinación de funciones están algunas traslaciones, unas reflexiones y algunos estiramientos y compresiones. Estas son algunas de las transformaciones que se pueden tener en cuenta dentro de una función. Entonces, las traslaciones, en primer lugar, que son algunas combinaciones de funciones, es en el plano cartesiano como una función inicial f de x tiene de alguna manera una traslación. Dicha traslación puede ser vertical u horizontal. Entonces, si a la función f de x le sumamos externamente un valor c, estamos diciendo que la función inicial se desplaza verticalmente hacia arriba esas c unidades. Ahora, a la función, si le restamos c unidades, la gráfica de f se desplaza verticalmente hacia abajo ese número de unidades. Observemos que el valor de c lo estamos sumando y restando fuera de la función, es decir, a partir de la función sumamos c, restamos c. Pero ese número de unidades también se puede sumar internamente, es decir, que en la x yo la cambio por x más c o la cambio por x menos c. En el caso de cambiar la x por x más c, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades. Y al restar internamente c a x a la función, la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la derecha. Observemos que aquí ocurre el caso contrario. Para desplazarla hacia arriba se suma externamente c unidades, para desplazarla hacia abajo se resta c unidades hacia abajo. Ahora, si yo la quiero desplazar hacia la izquierda, no le resto, le sumo internamente. Y si la quiero desplazar hacia la derecha, le resto internamente ese número de unidades. Entonces vamos a partir de la gráfica de alguna función en particular. Supongamos que yo tengo y igual a mi función, digamos, x a la 4 menos 5x cuadrado. Entonces supongamos que yo tengo esa como mi función inicial, ¿de acuerdo? O sea, esta vendría a ser mi función en particular, ¿de acuerdo? La que quiero de alguna manera transformar, ¿no? O hacer una combinación en términos de traslaciones. Entonces, como vimos anteriormente, es que yo puedo incluir en esta función algunas traslaciones. Por lo menos la primera traslación, que es horizontal o vertical, es que externamente, o sea, miren que yo aquí en GeoGebra puedo decirle, bueno, quiero que se me desplace 2 unidades hacia arriba. Entonces, observemos que estos puntos clave, digamos este punto aquí en el origen, este punto en la parte inferior, este punto en la parte inferior de la gráfica de la función, ¿sí? Estos puntos, yo quiero desplazarla hacia arriba o quiero desplazarla hacia abajo. Entonces recordemos que es externamente, ¿no? ¿Qué quiere decir externamente? Pues que yo a mi función f, por ejemplo, ¿cierto? Le sumo 2 unidades, externamente le sumo 2 unidades. ¿Qué ocurrió? Se trasladó. Entonces observemos, mi función inicial es la que está en verde y la roja es trasladada, que es a mi función inicial le sumé 2 unidades. Como podemos ver, se desplaza hacia arriba ese número de unidades 2 en este caso. ¿Listo? Puedo también entonces trasladarla hacia abajo, ¿cierto? Entonces puedo trasladar hacia abajo mi función, que ya sería restando. Entonces a mi función f le resto 2 unidades, se va a desplazar hacia abajo. ¿Sí ven? Entonces tenemos traslaciones. Este tipo de traslaciones, observemos que son verticales. Se desplazó hacia arriba 2 unidades, se desplazó hacia abajo 2 unidades. Entonces igual en lo que vimos es que yo quiero trasladar hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces trasladar hacia la izquierda es internamente, ¿no? Sumarle 2 unidades,
sí, o 3 unidades. Bueno, el número de unidades que yo quiera que se desplace hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces yo puedo tomar internamente, o sea que ahora internamente es que yo digo que es f de x menos 4, ¿cierto? Entonces que quiero desplazar mi unidad hacia la derecha 4 unidades. Entonces observen que se desplazó hacia la izquierda. Entonces voy aquí a dejar solamente la original, ¿cierto? Entonces la original es mi función que teníamos en verde y la función que me queda en naranja es que yo quise desplazarla hacia la derecha 4 unidades. Entonces observemos la diferencia. Si la quiero desplazar hacia la derecha 4 unidades, internamente a x le resto 4 unidades porque quise desplazarla hacia la derecha 4 unidades, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo quiero desplazarla entonces hacia la izquierda, tendría que sumarle internamente. Cuando digo internamente es a la x. A mi función aquí le sumé 2 unidades. A f de x le sumo 2 unidades. Eso es externamente. O le resté 2 unidades externamente. Ahora internamente quiere decir que hago una transformación o una combinación en la función, y esa combinación es que internamente a la función le resto 4. Internamente es que el x que tenía inicial lo cambio por x menos 4. Ahora si quiero que se desplace hacia la izquierda le sumo internamente, o sea digo f de x más 4, ¿cierto? Entonces f de x más 4 pues se me va a desplazar hacia la izquierda 4 unidades. Esas son entonces algunas de las transformaciones o algunas de las combinaciones que tenemos o que podemos tener en lo que son algunas funciones. Entonces se desplaza hacia arriba, se desplaza hacia abajo, se desplaza hacia la izquierda y se desplaza hacia la derecha, ¿no? Tener en cuenta el signo, si yo quiero desplazarla hacia la derecha o si quiero desplazarla hacia la izquierda. Entonces hacia la derecha es menos c, hacia la izquierda es más c internamente. ¿Listo? Otra de las combinaciones que se pueden tener o se pueden dar en una función normal es que puedo hacer una reflexión. Entonces observen, si yo antepongo el signo menos, si antepongo el signo menos a la función, a toda la función, o sea digo menos f de x, la gráfica se va a reflejar en el eje de las x. Y si cambio la x por menos x, la gráfica se va a reflejar en el eje y. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Si anteponemos el signo menos, se refleja en el eje x. Si cambiamos la x por menos x, se va a reflejar en el eje y. ¿Qué quiere decir? Entonces yo digo, antepongo el signo menos. Bueno, voy a dejar nuevamente mi función inicial. Vamos haciendo ahí las diferentes transformaciones o combinaciones de estas funciones. Entonces yo a mi función f le antepongo el signo menos, ¿sí? Entonces observen que se reflejó en el eje x, ¿cierto? Es lo que ocurre, miren. Entonces tenía mi función inicial, se refleja en el eje x. O sea, se refleja en el eje x, recuerden es que mi punto espejo, digamos, o mi espejo vendría a ser el eje de las x. Este punto se refleja en el eje de las x, entonces estaría en este punto. Este punto inferior se refleja al punto superior, ¿no? Quedaría punto superior cuando hago esa reflexión en la curva reflejada. Ahora, en la teoría me dice que quiero hacer la reflexión pero respecto al eje de la y. Entonces si quiero hacer la reflexión respecto al eje de la y es anteponer, cambiar la x por menos x. Anterior era cambiar la y por menos y, aquí ahora cambio x por menos x, es decir, calcularía f de menos x. Entonces f de menos x pues se refleja, bueno, me cambió el color, pero pues claro, si se refleja respecto al eje y, es que por decir este punto se refleja aquí respecto al eje de la y, ¿no? Entonces el punto punto de intersección con el eje de las x se refleja en el punto de intersección con, hacia la izquierda, o sea, estaría obteniendo el simétrico, ¿no? Respecto al eje de la y. Esas son entonces las formas de reflexión. O sea, que yo puedo reflejarla en el eje x o puedo reflejarla en el eje y. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, otro tipo de de combinación de funciones son los estiramientos y compresiones.
Entonces nuevamente tenemos una función inicial, que es la que teníamos ahí en verde. Dice, suponga que f de x es una función y que c es una constante positiva, entonces la gráfica de... Si yo multiplico mi función externamente por una constante c, pero esa constante c es mayor que 1, lo que hace la gráfica es estirarse verticalmente. Pero si multiplico por un c que está entre 0 y 1, de la forma 1 sobre c, estando c sobre 1, o sea que son fracciones propias, ¿cierto? Entonces estas fracciones propias, recuerden que son las que están entre 0 y 1, ¿cierto? Y entonces si mi c está entre 0 y 1, pues van a ser, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en este caso, mi c estaría entre un valor de 0 y 1, ¿sí? Entre un valor de c y 1. Entonces, si es un número mayor que 1, se va a estirar verticalmente. Si es un número que está entre 0 y 1, se va a comprimir verticalmente. Ahora, también recuerden que puedo hacer transformaciones internas, es decir, si mi c la cambio por un valor entre 1 y c, ¿cierto? Que está entre 0 y 1 básicamente, que el c estaría entre 0 y 1, que ese 1 sobre c estaría entre 0 y 1, ese cambio me hace estirar horizontalmente la gráfica. Y si lo cambio por un c mayor que 1, la comprime horizontalmente. Es lo que estaría ocurriendo en las funciones, en combinaciones de estas funciones. Bien, entonces dice que yo puedo multiplicar por una constante, digamos 3, mayor que 1, entonces digamos 3f. Pues digo 3f es que multiplica mi función 3f, y pues ahí estaría ocurriendo una nueva transformación, que esta transformación entonces me dice que se estira verticalmente. Entonces aquí se estiró verticalmente mi función inicial, que era la que teníamos en verde. Se estiró, miren, verticalmente mi función, ¿cierto? Permítanme, acá hacemos... si me queda acá, bueno, se estira, ¿no? Entonces 3 unidades, observen, se estaría estirando 3 unidades. A ver, sí, acá. Ahí, y ampliamos acá un poquito. Bueno, listo. Vemos que se estaría estirando, ¿no? Entonces tenemos mi función en verde, entonces se está comprimiendo, ¿cierto? Miren, dice, se estira verticalmente c unidades, entonces se estiró verticalmente c unidades en mi función inicial, entonces se estiró verticalmente, ¿listo? O sea que se estira verticalmente es que este punto lo estiro, 3 unidades, este punto lo estiro, es decir, es como tomar la punta en la parte superior, estas puntas de mi gráfica de mi función, y estirarla c unidades, ¿listo? Con un c mayor que, ahora, con un c mayor que 1. Ahora yo puedo en la misma función, digamos, un medio. Entonces, ¿qué pasa con si yo tomo un medio, mi función f? Entonces, un medio de mi función f es que multiplico externamente mi función por un medio, ¿cierto? Y entonces mire que ya amplió, ¿cierto? Aquí amplió hacia la derecha, ¿cierto? Se amplió hacia la derecha y se comprime, ¿cierto? Se comprime verticalmente. Entonces en una se estira, en la otra se comprime verticalmente. ¿Listo? Ahora, si puedo multiplicar internamente. Cuando digo internamente es que voy a hacer una combinación en mi función y voy a cambiar x por un valor constante, digamos que esté entre 0 y 1, digamos 0.25, ¿cierto? Que estaría multiplicando por un cuarto. Entonces, f de 0.25x es que la x la cambio por 0.25x y observen lo que ocurre. ¿Ven? Entonces estoy haciendo una transformación a mi función y esa transformación es que se estira horizontalmente, ¿sí? Entonces se estira horizontalmente mi función inicial, es la que está en verde, y esta que está en azul me la hizo estirar horizontalmente. En las otras eran verticales, ¿cierto? Se comprime y se estira. Ahora, a la misma función podemos entonces también hacer una transformación interna, pero de un número mayor que 1. Digamos que sea 4 veces, perdón, internamente, entonces f de
4x. Entonces f de 4x, ¿qué ocurre? Pues observen que de acuerdo a la que sería esta naranja, la teoría me dice que se comprime horizontalmente por un factor de c unidades. Entonces se comprime horizontalmente, ¿cierto? Se comprimió. Como si yo tomara estos puntos y los aplastara, aquí también este punto, y los aplastara queriéndolos unir. O sea, este punto queriéndolo unir con este punto, y eso lo que me dice es que en la teoría se comprime horizontalmente. ¿De acuerdo? Estas entonces son las transformaciones. Observen que es a una función inicial. Mi función inicial, comenzamos a interpretar ese comportamiento gráfico de las funciones a partir de esta función inicial, x a la 4 menos 5x cuadrado, ¿de acuerdo? Y de esa manera entonces tendríamos otra forma de combinar funciones, que es moverlas y trasladarlas en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, esto es todo por este video. Nos vemos en un próximo video.